¿Sabía usted que el Tratado de la Triple Alianza contra el Paraguay es perpetuo? De Ricardo Martín Almada, 2019. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La historia oficial de los aliados, enemigos del Paraguay, se encargó muy bien de ocultar este pequeño artículo 17 para que el pueblo siga dormido. Lo peor es que la historia oficial de los aliados es la que nos enseñan desde chicos, la que fuera escrita por los genocidas, sus parientes, descendientes y amigos. Obviamente, desde su visión de las cosas. Este acuerdo entre Argentina y Brasil se sigue aplicando implacablemente sobre nuestro país. Solo que ahora nadie, pueblo ni gobernantes, representa oposición alguna a sus intereses expansionistas y económicos, que fueron los motivos principales de la firma de aquel tratado en Punta de Rosario, fechado el 18 de junio de 1864, disfrazado como una supuesta campaña de liberación de un pueblo oprimido por un tirano bárbaro. ¡Qué casualidad! El mismo discurso de Estados Unidos para justificar su guerra económica de invasión a Irak. Observe bien, con este dato se desmiente la versión de los aliados de que fue el mariscal Francisco Solano López el que inició la guerra de exterminio de su propia nación, como nos quieren hacer creer. El tratado se firmó un año antes del inicio de la guerra. Se prueba de que a través de intrigas políticas y orquestadas por Bartolomé Mitre, de las cuales participaron Inglaterra, Brasil y Uruguay, se obligó al Paraguay a responder y cumplir los pactos firmados por el presidente anterior, Carlos Antonio López, en defensa del equilibrio del Plata y a defender su salida al mar, para evitar un nuevo bloqueo económico, como ya lo hiciera el gobierno de Buenos Aires, en su momento, al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Esta política liberal impuesta por la Alianza, donde solo gana el extranjero más rico, a costa del empobrecimiento del Estado y de la mayoría trabajadora, se impuso en nuestro país luego de aquel genocidio. Los invasores no solo se anexaron parte del territorio nacional, sino que además impusieron una constitución nacional a su conveniencia. Y a las sombras se crearon los primeros partidos políticos. El Partido Colorado, que defendía los intereses brasileños, y el Partido Liberal, que defendía los intereses argentinos. Aprenda a ver más allá de las apariencias. Deje de actuar como un autómata adormecido que va atrás de una bandera de color sin cuestionar los intereses que defiende. Es hora de defender los intereses de nuestra patria. El conocimiento es riqueza. Con esto terminamos la primera parte de este excelente podcast. Voz en off, Miguel Yegros. Hasta luego.